Y nos vamos ya en este miércoles a por nuestra primera entrevista, que como es tradicional ya, cada vez que llegamos a este Ecuador de la semana, es para Antonio Alarcó, médico del Hospital Universitario de Canarias y también senador por la isla de Tenerife. Don Antonio, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, encantado de saludarle. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, estupendamente. Estoy aquí hablándole desde mi despacho del Senado porque ayer tuvimos comisión de sanidad y conseguimos aprobar 2 mociones por unanimidad muy interesante y muy importante, que es la lucha contra el intrusismo en medicina y sobre todo en cirugía estética y reparadora, y el Plan Oncológico Nacional después del COVID para actualizar, porque con el tema del COVID se ha retrasado todo, incluido diagnóstico y pruebas de cribaje con respecto a patologías tumorales. Y creo que estoy muy contento en ese sentido. Y pronto estoy en el despacho preparándome para dentro de un rato escoger un avión, a sabiendas que la laguna está muy elevado los números del coronavirus COVID-19. Bueno, Terrible. fue increíble la intervención que tuviste en el Senado, a pesar de que Sí, se hizo viral, pues otra... sí, una manipulación burda, sí, efectivamente. Sí, es increíble, ¿no? es increíble, fue a la media hora, un poquito más, poco más de la media hora de mi intervención. Ya estaba alguien montando lo que llamo yo brigada de intervención inmediata. Pero además, uno cuando habla puede cometer Bueno, un error. Y claro, lo repitieron y lo repitieron y lo repitieron. Poco claro, más que querían dar a entender. ¿Cómo bueno, un médico no sabe sí, decir coronavirus, sino coronavirus? imagínate tú, de todas maneras, yo ya he registrado la palabra a mi nombre, coronavirus, con la A de Antonio. Quiero decir, no, de verdad es que eso lo montó la brigada de intervención inmediata de Podemos y el pedosanchismo, de verdad, porque esa intervención que tiene más de 66.000 en YouTube, la intervención real, la real, más de 66.000 visitas y además más de 3.300 links. Intentaron de todas maneras descalificar de una manera burda, con una manipulación burda, ridícula, infantil, además con un logotipo del PP. Pero bueno, la verdad que ladran, pues lo cabalgamos, de verdad lo digo. Y además encima no entienden el inglés, porque yo dije que la directora general de Salud Pública era missing to do, que es que desaparecida, y lo dicen, no saben ni escribirlo. Bueno, un desastre. Pero bueno, he dicho 4 veces coronavirus y lo he registrado. Muy Porque bien. yo conozco muy bien al virus por dentro, cómo replica, lo he visto, lo conozco, y lo importante fue la interpelación, que como digo ha tenido un éxito importante, porque se le puso las cosas claras sin insultar. Bueno, hoy he venido muy enfadado porque ayer no pude trabajar y lo expliqué, y además soy muy transparente a la hora de decir las cosas. No se puede paralizar toda una sanidad por el coronavirus. Yo entiendo lo de los protocolos y demás, pero creo que dejar a la gente en su casa, en lo que es la medicina, el primer escalón de la medicina, que son los centros de salud, cuando una persona tiene dolor, gente que me está escuchando que tiene niños y demás, cuando te cojan el teléfono. Yo entiendo que hay masificación y demás, pero si no, hay que estar atendiendo el teléfono permanentemente. Porque Sin ya que duda. no te dejan ir al centro de salud y como tengas ya unas décimas de fiebre, parece que te conviertes en un delincuente. Que aquí las décimas de fiebre no se producen solo por el coronavirus. En mi caso, el aire Sí, acondicionado a mí me mata, me produce sí, ¿verdad? infección de Y mucha garganta gente, continuamente. Entonces, y mucha me gente. produce una infección importante que me tira al oído. Pues 2 días en mi casa con dolor, te mandan ibuprofeno, que es que con décimas no puedes ir, o que te hacen una PCR, pero tienes que ponerte en lista de espera si tienes, que eso puede tardar 2 días. O sea, nos Eso no estamos puede ser. volviendo locos. ¿Quién hace estos protocolos? Bueno, no, Para decirle que es un tolete y que no se puede tener a la gente pasando dolor. Porque todo en esta vida y en la sanidad no es coronavirus. Y yo puedo tener no, una infección y puedo tener fiebre y no por eso estoy contagiado de coronavirus. no, ni mucho menos. Vamos a ver, aquí hay 3 cosas que se unen. Dani, primero, la El idea cabreo de... que he pasado 2 días en mi casa ha sido monumental y Bueno, de todas maneras, aguantando dolor. bueno, eso lo más importante es que aguantando lo de cabreo no te conviene mucho primero. Primero porque el territorio COVID es imprescindible mantenerlo en el sentido de que el sitio de contaminación número 1 en la anterior parte de la misma ola se convirtió en los hospitales y en los centros de salud, ¿entiendes? Se convirtió en centro COVID puro de contaminación. Ibas por una gripe y te cogían la COVID. Ibas por un dolor en una rodilla y cogías COVID.
De hecho, ahí fue el máximo número de contaminados, incluido, no te olvides que España es el número 1 del mundo en contagios de profesionales. Ojo, del mundo. Y de fallecimientos de profesionales sanitarios. Ese es el primero, y eso hay que respetarlo. Segundo, después has dicho dos cosas que creo que tienes toda la razón, que si uno tiene problemas, tiene que ser atendido por telemedicina de forma inminente. Dos, los PCR hay que empezar a hacer los que tardan media hora de antígeno. Tres, de forma clara, y además atender a todos, porque es que si no, esto se convierte en un problema muy importante. Y después algo también trascendental. Es bueno no ir, por ejemplo, a urgencias si no tienen una clínica evidente, siempre que te respondan por teléfono de forma adecuada y de forma permanente. Es importantísimo hacer PCRs a todo. He dicho en Radio Gralejo muchas veces, desde el principio, que un PCR nunca es un lujo, aunque a veces sea innecesario. Nunca. Es una necesidad objetiva del sistema. Y los PCR hay que tener y adquirir el PCR rápido de antígeno que tarda un poquito más de media hora. Y si hay dudas, PCR. No, pero Antonio, vamos a ver. Imagínate una persona que tiene que viajar. Al mismo tiempo tú puedes ponerte malo y te piden un PCR. Tener que viajar, otro PCR, y cualquier otra cosa, otro PCR. ¿Tú te crees que todo el mundo aguanta que le metan un palo por la nariz en esa situación? Es que es terrible. No hay otra forma. No hay. De verdad No existe. No, existe el de la saliva, pero que vamos a ver, pero a mí lo que me preocupa, Dani, es lo contrario. Yo cojo mucho avión para venir a Madrid, como es mi obligación. El Senado solamente te permite que se llene el 50% y lo hacemos rotatorio. Pero como presento varias mociones, tengo que estar aquí. Encantado. Entonces, ¿qué me ha ocurrido a ti cuando yo salgo de los rodeos del aeropuerto del norte? Nada. ¿Qué me ocurre cuando entro en Barajas? Nada. Ahí no hacen ni la toma de temperatura ni ningún PCR. Luego eso, igual que lo que dices tú, hay que mejorarlo. Lo que hay que intentar dejar cortado ya mañana es que en los aeropuertos no ocurra con lo que tiene que ocurrir. Dani, eso es lo que hay. Madrid es un coladero. Y después el ministro ella nos dice en sede parlamentaria, le pregunto, ¿cuántos PCR ha hecho usted en Baraja? Y nos contestó, ninguno. Él dice que en Baraja solamente ha habido contagio del 1%, si no hace PCR, ¿cómo lo sabe? Y entonces ese tipo de cosas no lo dice nadie científico, ni la evidencia científica dice eso. Claro, pero imagínate tú que tuvieras que ir varias veces a Madrid. Bueno, lo que hago yo. Tendrías que hacerte cuántos PCR. Bueno, ¿no? vamos a ver, si fuera necesario para que esto se controle, no pasa nada, de verdad no pasa. Haríamos el de antígeno, el de test rápido, que no hay que sacar nada. Vale, pero el del test rápido, ¿qué sería? ¿Con sangre, un pinchazo? No, si no, con saliva. Ah, con saliva. Y podría ser efectivo. Es efectivo, ante la duda en PCR. ¿Me entiendes? A veces son dudosos. Vale. Pero hay que, Dani, no hemos salido de la pandemia, sino con la pandemia. Tenemos el virus al lado y nos está adelantando. Al lado tuyo, al lado mío, al lado de todo. Tenemos obligatoriamente que detectar, poniéndonos delante, el positivo asintomático, Dani, que hay miles en España, que después ¿tú te crees por qué se contaminan los jóvenes? Primero porque no cumplen mucho. Pero no una persona se puede contagiar y no tener ningún síntoma. Sin nada, duda. Nada de nada. ¿Te acuerdas de las llamadas que tenías tú en tu radio preguntándome sobre en marzo? Oiga usted, que yo tranquilizaba diciendo que el 80% son asintomáticos y no pasa nada. Pues sigue igual, un poquito menos ha bajado. Fíjate tú, gracias a Dios o a quien sea, ojalá, en la mayoría son asintomáticos positivos y ese porcentaje ojalá siga durando, pero hay que detectarlos porque son positivos y contaminan, pero contaminan. No sé si me entiendes, esa es la clave. ¿Y en cuánto tiempo un asintomático puede dejar de contaminar? Eso es una buenísima pregunta que no está contestada. Claro, porque empezamos, nos volvieron locos al principio de tienes que lavar todo, quitarte los zapatos. Al final se demostró que una parte. Claro, que el virus puede permanecer en la superficie, pero que quizás no sea el factor contaminante, sino entre contacto humano, ¿no? Ya, no importa. Acaba de decir dos cosas muy interesantes. Una, ¿cuándo un PCR positivo se convierte en negativo y vuelve a contaminar? No se sabe bien. Lo que está claro es que si eres negativo es difícil que contamine. Lo que ocurre es que hay algún porcentaje todavía que se ha visto, por el 4 o 5%, que se vuelve a reinfectar. Dos, hay veces que tú sales de la enfermedad, positivo, febrícula en tu casa, tal, termangil, pum, pum, poquito de vitamina C, reposo, pum, pum, se te convierte en negativo, perdón, sigues positivo mucho tiempo y no eres contaminante. Bueno, pero esos son detalles que la ciudadanía no tiene que saber. Lo que hay que hacer es luchar con él.
y además sigue en pie. Ahora viene la gripe. El otro día dije en tu radio, señores, tenemos que vacunarnos. Yo voy a mandar en las redes quién se tiene que vacunar. Mayoritariamente todos, por decirlo así, de riesgo de 60 años, que tengan patología concomitante, diabético, alérgico, embarazada, un porcentaje de niños que tiene que decir el pediatra, todo el personal sanitario, tú, aunque sea joven y fuerte, si posiblemente eres de riesgo en tu radio, en ese sentido hay que evitar que te contaminen de la gripe, porque entonces al final se vuelve loco todo el mundo en el sentido de que hay una demanda de asistencial masiva que no puede ocurrir. O sea que esto puede ser un caos si se mezcla No. gripes con coronavirus. Sí, pero yo también tengo que decir otra cosa, la verdad, como siempre hemos dicho. En el hemisferio sur, o sea, ¿te acuerdas que una vez hablamos del hemisferio sur? Si viene el coronavirus para allá y vuelve para acá por el inmutado, bueno, en el hemisferio sur, gracias a las medidas de distanciamiento, lavado, higiene y mascarilla, la gripe ha sido muy débil. Y esperamos que por esas medidas va a ser débil aquí, lo espero, porque en España al año, la gripe normal produce 6.000 fallecimientos al año y una sobrecarga asistencial enorme. Sí es verdad, y es verdad que el hemisferio sur ha sido débil debido a estas medidas, porque están para el virus de la gripe, podemos salvarnos. Pero hay que vacunarnos, hay que ayudar a que no se expanda la enfermedad de la gripe llamada normal, porque ya bastante tenemos con el coronavirus, que ayer, Dani, casi 100 fallecidos en un día, y el fin de semana 200, Dani. Todos los días se está cayendo un avión jumbo y no pasa nada. Es que claro, esta segunda ola y ya está siendo terrible y ya estamos hablando de la tercera ola. O sea, ya los científicos están hablando de una tercera ola que vamos a tener. Bueno, yo sí que a eso te puedo decir. Primero, yo no creo que haya la segunda ola, sino la primera, hasta que no ha llegado todavía a la playa. No hay dos olas, es el mismo bicho que está con nosotros atenuado. ¿Por qué disminuyó claramente? Porque estuvimos confinados y donde no hay vectores no circula. Nos desconfinamos, dice el presidente del gobierno, hemos vencido el virus, y cuando dijo eso y se fue de vacaciones, desde el primer día que se fue de vacaciones a Lanzarote y volvió, 100.000 españoles se contaminaron. No es una ola distinta, es la misma que los cogió. Como tú sabes, los surfistas tienen muy claro que la ola tiene tres cosas. Pues ahora estamos en la misma ola, ahora está subiendo otra vez. La ola antes de llegar a la playa está subiendo. Y después la tercera ola, me alegro que lo diga, no tiene que ver con el coronavirus, sino tiene que ver con la pandemia que se está produciendo, que ya te adelanté en tu radio como premisa, que tenemos que hacer una estrategia nacional de reconstrucción psicológica, Dani. Esto no, Dani, no hay quien lo controle. Lo que está pasando en nuestro cuerpo, en nuestra mente, de estado permanente de alerta física, de incertidumbre y de mentira, está produciendo daños psicológicos que no creo que se escape nadie de que los tenga. Cuando digo daño no digo enfermedad psiquiátrica, digo daño de muchísimas cosas, y eso produce un agotamiento físico importante. Hay científicos que dicen que el confinamiento puede ser peor que la enfermedad. Pero claro, bueno, si la única solución hemos tenido el confinamiento, ¿qué salida nos queda? Ninguna, hija, sufrir. Tristemente tenemos muy mala suerte. Es que Cataluña ha vuelto a cerrar bares y restaurantes 15 días. Navarra va a endurecer Claro, bueno, perdón, Dani, la Laguna. La Laguna tiene hoy más contagio que Las Palmas. ¿Qué por qué? Bueno, tránsito de alumnos, tránsito de universidad, etcétera, etcétera, relajamiento. No podemos bajar la guardia, tristemente no podemos bajar la guardia. Todos somos potencialmente clientes. Claro, las ciudades donde hay mucho tránsito, mucho movimiento, claro, transporte público y demás, son lugares efervescentes. Claro, sin duda, siempre y cuando estén circulando mucha gente asintomática o positivo, Danu. Si es muy sencillo. ¿Qué le ocurrió a China, aparte de ser un país comunista, que también me criticaron en el vídeo fake, el vídeo basura que sacaron, porque dije que salió de un país comunista y donde no hay comunismo ni libertad, y se extendió 2 meses porque no lo contaron. ¿Qué hicieron ellos, Danu? Hicieron millones y millones de PCR, detectaron el asintomático positivo, lo aislaron obligatoriamente, incluido con la cárcel, porque China se la gasta así, y ¿sabes cuánto tienen hoy? Nada significa. Vamos a ver, y entonces, vida normal. ¿En qué hemos fallado? Porque primero decían mascarillas no, mascarillas sí. Si todo el mundo ya lleva mascarillas de forma obligatoria, ¿por qué se están produciendo estos contagios Porque masivos? Todavía sigue habiendo mucho contagio no detectado. Vamos a ver. Mascarillas sí, claro, nosotros entramos tarde y mal al confinamiento,
Ya te he comentado que el día 2 de febrero estuve yo en Ginebra, en el comité ejecutivo, 2 de febrero, Dano, el comité ejecutivo de la OMS, y cuando vine para Tenerife digo, esto no hay quien lo aguante. Hay una trazabilidad de 1,4 que lo comentamos, o sea, tú de forma exponencial contaminas y al cuarto pase son miles y miles y miles de ciudadanos, entramos mal. No hizo nada España como país. Hasta el 14 de marzo, Dano. Ahí se fueron miles y miles y miles y miles de contagios como una mancha de aceite por toda España. Hay millones, desde el 8M hay millones de contagios. Y esos contagios no se han resuelto todos, pasan de uno a otro. Y hay que controlarlos. Y la única forma de controlarlo es aislar a los que están positivos, porque los que están sintomáticos difícilmente se te escapan. Lo normal es que no se escapen, porque lo normal es que se le trate y se le aísle con el PCR. Pero lo peor son los otros. Y que hay miles y miles y miles, y eso sigue existiendo. Y eso es lo que ha ocurrido en España. Tarde y mal. Y después, cuando en junio dijo, hemos vencido al virus y salimos más fuertes, imagínate usted a la población el mensaje que se le da. ¿Y por qué Italia, que Bueno, fue una bomba de relojería, hoy en exactamente. día nos ha superado por goleada? Estamos súper lejos de Italia en Bueno, contagios, en muertes, en en todo. Italia empezó muy mal porque no se tomó en serio el tema, el gobierno, así de claro. Y somos italianos y los italianos somos como los españoles, nos gusta divertirnos, nos gusta expresarnos, nos gustan los carnavales, nos gustan los abrazos, besos, etcétera. ¿Qué ocurrió? Que fue un desmadre la primera. Inmediatamente del desmadre se confinó, se trató, se hicieron millones y millones de PCR y en este momento Italia es uno de los buenos de Italia, de Europa. Ahora bien, también está viendo, como ha visto en Europa, repunte por todos lados. Muy inferior a nosotros, porque nosotros partimos de un nivel mucho más alto de contagios. Y eso es lo que hay que hacer. Está todo escrito. No hay ninguna fórmula mágica, también hay que decirlo, ¿eh? No hay ninguna fórmula mágica. Pero hay que dejar, como le dije al ministro Illa, señor ministro Illa, no nos utilice a los científicos y a la ciencia en vano. Déjenos tranquilos, pero no interfiera usted. Ayer Illa ya cambió los criterios de Madrid. Eran 500 y ahora son 200, y hoy ha dicho que es 100. Cuando Navarra tiene 700. No, pero ¿por qué? ¿Cuál, el 500 dónde lo sacó? ¿El 200 dónde lo ha sacado? ¿Y el 100 dónde lo ha sacado? ¿Dónde está escrito eso? ¿Por qué el 10% de PCR positivo es un criterio? Si tú no haces PCR no tienes positivos. Si haces muchos tendrás siempre más. Con lo cual, ¿por qué es ese criterio? ¿Por qué 100.000 y no 80.000, Dani? ¿Dónde está escrito que 100.000? O sea que los pueblos y ciudades que tengan 80.000 no tienen derecho a curarse. ¿De qué criterio científico es ese? ¿Por qué 100.000? ¿Por qué? De más de 100.000 habitantes. Yo pensaba que era un rango a nivel, o sea, pero es un rango que pone cada país. Cada país no, los países los manejan en serio. Y lo que está haciendo España, Illa, el ministro Illa, que tampoco es España, el ministro Illa, que hoy ayer puso 200 de incidencia acumulada. 200, ¿pero por qué? ¿Pero por qué 200? Y hoy dice que 100. Claro, es que Madrid tiene 200, hoy menos de 200. Creo, no me sé la cifra de hoy, ¿eh? No sé. Con lo cual eso es lo que está pasando, se está improvisando. No se puede politizar la pandemia y no se puede utilizar no la política, sino el dogmatismo y la ideología. El problema es la ideología. Esto se ha convertido en ideológico. Tengo que preguntarle por la vacuna de Johnson & Johnson, de nuevo parada por también producir efectos importantes a otra de las cobayas humanas. Bueno. Estuve leyendo lo de las vacunas. Y la verdad que si sale la vacuna saldrá en tiempo récord. De las últimas vacunas que han eliminado enfermedades, nos hemos encontrado varias. Unas han tardado 20 años, otras 10. Hay vacunas que todavía no se han dado, por ejemplo la del VIH y la del Zika. Y la última, que más corta en el tiempo, tardó 5 años. ¿Cómo es posible que nos estén diciendo que un año? Vamos a ver. No va a haber vacuna para todo el mundo dentro de un año, no, en enero. Va a haber vacuna con garantía, porque no se utilizará sin garantía de que... Pero será la vacuna más corta de la historia. Sin duda, como ha sido esta la pandemia más grande de la historia. Claro, a grandes soluciones, a grandes problemas, grandes soluciones. ¿Qué significa? ¿Tendrá garantía absoluta de su efectividad a los años? No lo tiene, porque no se ha demostrado. ¿Tendrá que haberse una revacuna, una segunda fase? Sí. ¿Crea anticuerpos? Parece ser que funciona anticuerpos bien.
¿Tiene efectos secundarios importantes? Parece que no, pero todas las vacunas tienen, todos los coronavirus tienen problemas, algunos porcentajes que no llega al 1% de sus problemas. ¿Puede ser efectiva? Claro, ¿para quién? Para los de riesgo, aunque haya que revacunarlos, y para los sanitarios. Si tú haces eso y aíslas del sistema eso, consigues que haya menos vectores y consigues muy pronto que haya una inmunidad de rebaño, como se dice, que si llegáramos al 30%, al 30% de nuestro país, la pandemia estaría bastante controlada porque no circularía. Y es un dato técnico. Eso es lo que hay, no hay más. ¿Cuándo se va a vacunar todo el mundo? 7.000 millones. Eso está en manos todavía. No será necesario, ¿eh? Porque si no transmite el virus, porque no puede pasar, porque los vectores están casi todos con anticuerpos, se soluciona bastante el problema. El problema es que mute después. Con lo cual, sí va a ser la más rápida de la historia, tiene un porcentaje determinado que va a servir, posiblemente haya que hacer una revacuna, una dosis de recuerdo que dicen, y hay que vacunarse de la gripe, Dani. Está por la vía esa. O sea, que la gripe podría ser base de esta vacuna. Todas las vacunas tienen una base común, todas, que es el sustrato, y a partir de ahí cambian las proteínas, que son las que crean los antígenos, ¿sabes? Los anticuerpos. Y entonces las proteínas esas son las que hacen la vacuna, y se depositan en un sitio determinado, depositan en virus, de una forma que produce anticuerpos y no patología. Y esa es la construcción. El problema es que hacer proteínas permanentemente, hacer millones de proteínas, cuesta. No es fabricar una aspirina, ¿eh? Mezcla, ¿no? Hay que fabricar la proteína y además replicar esas proteínas, las que sean, las que estén en la vacuna, que producen en nuestro cuerpo el desarrollo de anticuerpos, tiene su trabajo. ¿Es efectiva 100%? Ya no lo sabemos. ¿Puede ser positiva? Sí, estoy convencido de que sí. Es que de esta vacuna depende el mundo y depende la normalidad del mundo como la entendíamos antes del coronavirus. La economía, la salud. Yo creo que cuando aparezca la vacuna, las bolsas se van a disparar de nuevo. Va a llegar, pero claro, el tema es, ¿realmente vendrá la vacuna ya? Ya sí, para lo que estoy diciendo, Dani, hay que centrarnos en lo que estoy diciendo. Ya es ya, pero no para todo el mundo, sino para el control de lo que digo. Claro, que ahora bien, voy a decir otra cosa también. Vamos a tener que estar con mascarilla y con cuidado mínimo un año más, incluido con vacuna, ¿eh? Ahora bien, no va a producir patología importante hasta que lleguemos a la inmunidad de rebaño. ¿Qué es inmunidad de rebaño? Que lo escuchamos tantas veces. Bueno, vamos a ver. El contagio de rebaño fue lo que quiso hacer Boris Johnson en un momento determinado, que casi se carga a los ingleses, casi 200.000 fallecidos, que si se contaminan todos, el bicho no circula. Es una teoría pensada, ¿no? Claro. Por cierto, que vale para la veterinaria. Sí, pero eso lo hace ya muchos muertos y colapsa el sistema, que fue lo que ocurrió. No vale un contagio en rebaño. Lo que sí puede servir es, en rebaño significa que hay cientos de miles de personas que tienen anticuerpos, esa inmunidad de rebaño ayuda a que no haya transmisión del virus. Eso es lo que significa. No nada más. Pero claro, como teoría para poder encontrar el virus en la primera fase, que es, que se contaminen todos, que así no circula. Pues eso se llevó por delante muchos muertos. Y se colapsó el sistema. Porque el problema es que se colapsa el sistema si se contaminan todos a la vez. Si todo el mundo coge la gripe a la vez, ¿qué pasa, Danu? Sí. De las grandes enfermedades y de las grandes pandemias nos encontramos. La viruela tardó 200 años para... Desapareció. Pero se eliminó. La peste, no existe vacuna, pero también la fiebre tifoidea. Habíamos tenido que desapareció el sarampión hasta que los antivacunas vino con un niño contaminado y se volvió a extender por Europa. Sí, la fiebre tifoidea, 2 vacunas disponibles, también tardó en Halle. La polio desapareció. La polio desapareció, creo que esa tardó, ha sido de las más cortas, ¿no? 5 años o 10 años. No. En hacerla, me refiero, sí, la vacuna. Sí. Tienes razón. Es una efectividad absoluta, con una gotita, con un poquito de azúcar, se vacuna al mundo entero y no hay polio. Es que yo viví una época de polio, por mi juventud acumulada había mi época polio, ¿eh? Había compañeros del colegio en Parvulito que algunos tenía polio, en Tenerife, y ha desaparecido en España y en el mundo, ha desaparecido en África. No hay polio en África. Y aquí hay que intentar que esto no mute, antes de que mute, controlar el coronavirus COVID-19. Pues todas estas tienen vacuna, varicela, sarampión, paperas, rubeola, es que lo estoy viendo aquí. Yo pasé paperas, sarampión y rubeola,
Cuando era pequeño, y me acuerdo como si fuera hoy, éramos 6 hermanos, basta que tuviera uno para que cogiéramos el rebaño todos. Pero pasábamos casi todos a la vez, Bueno, pues interesante como siempre los programas que nos ofreces, Antonio. El próximo miércoles regresamos porque seguro que esto sigue desarrollando más y más noticias. Tristemente sí, pero esperemos poco a poco que seamos más conscientes y que los políticos de turno den su ideología, sobre todo este gobierno, y se ponga a tomar las medidas que digan los científicos y a colaborar entre todos. Y a vacunarse a la gripe, señores, queridos oyentes, que son muchos. Hay que ir a vacunarse a la gripe, es muy segura y hacemos una gran labor entre todos. Un abrazo, Antonio. Un abrazo. Hasta el próximo miércoles. Bueno, un abrazo.